Bien, y vamos a hablar de esta pandemia que sigue avanzando. Veremos en qué niveles llega a estar en la Argentina con el doctor Omar Sued, que es uno de los especialistas que integra ese grupo de profesionales que asesora al gobierno de Alberto Fernández y que ha estado ya en otras oportunidades con nosotros. Doctor, gracias por este contacto. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Bueno, nosotros con una noticia triste que es la confirmación de una quinta muerte cuya génesis es justamente un geriátrico, en este caso en Saldán, y no somos los únicos, ¿no? Porque en Buenos Aires se vienen dando casos también parecidos y preocupantes al mismo tiempo. Sí, así es. Ayer en Buenos Aires se detectó un caso de una persona en un geriátrico acá en Buenos Aires que infectó a otras 7 personas y otras 19 están en observación para identificar si están infectadas o no. Así que es siempre la misma necesidad de recalcar que el personal que trabaja en un geriátrico, si tiene fiebre, si tiene síntomas de tos, si tiene dolor de garganta, no debe ir a trabajar, debe informar, no debe entrar al geriátrico. Ninguna visita que habitualmente va no debe ir si tiene alguno de estos síntomas. Y si es posible, antes de entrar a todo el mundo deberían controlarle la temperatura y preguntarle específicamente los síntomas, porque adentro de los geriátricos hay población muy vulnerable y una sola persona que se infecte genera una gran cantidad de casos con alta mortalidad. Doctor, ahora están todas esas recomendaciones que usted bien marca, especialmente para los geriátricos. Los geriátricos arrancaron en cuarentena antes de la cuarentena general y pasó en Saldán, en Córdoba, y con los casos que ha habido en Buenos Aires, que aparece esta suerte de bomba biológica dentro de los geriátricos. Es decir, las medidas están, pero es preocupante la manera en que se expande en estos lugares el virus, ¿no? Sí, porque no todos los geriátricos se han adaptado a esta necesidad de mantener el distanciamiento. Siguen generando, digamos, estos espacios de reunión en los comedores donde las personas comen todas juntas a la misma hora y tienen que tratar de implementar medidas en las cuales al comedor vayan bajando de a poco personas con mucha más distancia entre una y una, tratar de compartir lo menos posible y tratar de estar muy alertas a la presencia de síntomas en cualquiera de las personas que entran a esas instituciones. Ahora, doctor, hubo un protocolo de tratamiento dentro de los geriátricos al comienzo de la pandemia y me parece que con el curso de las cosas debieran cambiar algunas situaciones, ¿no? Como, por ejemplo, un testeo de manera masiva a todos los profesionales que se encargan del cuidado o inclusive, como se ha hecho en otros países, que directamente esos profesionales pasan a vivir dentro del mismo geriátrico para evitar ser un foco de contagio. Es importante el problema de los médicos, los enfermeros y las personas que trabajan adentro, que trabajan en muchos otros lugares. Eso sí realmente es una complicación porque pasan de clínica en clínica o de institución en institución y entonces se exponen mucho más. Entonces sí que podría ser una medida la posibilidad de tener una guardia de personal adentro que pueda de alguna manera evitar un poco la comunicación. Eso también implica que los familiares tampoco deberían ir y entrar periódicamente y también implica, digamos, la necesidad de estar alerta a la presencia de los síntomas. La cuestión de si se testea periódicamente a las personas que trabajan es un poco más conflictiva porque se puede hacer, pero no hay una garantía de que esa persona al día siguiente no se infecte o que ese test sea negativo ese día y a los 2 días o a los 3 días empiece a presentar síntomas. Entonces uno no puede hacer testeos diariamente. Son pruebas que son muy caras, digamos, una prueba de PCR en privado sale 8.000 pesos, en el público posiblemente se pueda conseguir un poco más barato, pero siguen siendo caras. Y las pruebas de sangre en general demoran 7 días después del inicio de los síntomas, o sea que las personas sin síntomas es muy difícil que detecte casos positivos. A ver, espérenos un segundo que le vamos a mostrar una placa con información de lo que está sucediendo en los geriátricos en el mundo entero. Fíjense, geriátricos con foco de contagio. Claro, en España el 69% de los fallecidos de todo el país vivían en geriátricos. En Italia, otro de los países muy complicados, el 40% de los ancianos que murieron fueron por coronavirus. Y en Nueva York, la ciudad que es el foco más importante en estos momentos en el mundo, 1 de cada 4 muertos vivía justamente en geriátricos, en hogares de ancianos, lo cual termina de corroborar, doctor, esto, ¿no? Digamos que es una problemática
muy seria Mundial. y que requiere un abordaje especial y particular, porque ya lo estamos viendo con lo que pasa aquí, ¿no? Sí, claramente también sabemos que ya sabíamos de antes, desde el comienzo de esta enfermedad, que las personas mayores son las que tienen mayor riesgo y mientras más grandes son, más riesgo hay todavía. Y bueno, casualmente las que son más grandes son las que habitualmente viven más en estas instituciones, ¿no? Entonces, claro, ahí es un doble riesgo, hay que tener mucho cuidado en estas instituciones, un especial ojo en irlas evaluando, y ante la menor sospecha de cualquier cuadro respiratorio, incluso en algunas de las personas internadas, en las personas grandes, también hay que hacer, en eso sí, hay que hacer unos digamos, estudios serológicos o estudios de PCR en realidad, que son mucho más efectivos, perdón. Bueno, le vamos a preguntar también sobre qué es lo que está sucediendo con los más chicos, que ya tenemos inclusive en Córdoba no solo uno, sino varios contagiados, y en las personas más jóvenes. Y dos preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos, que se supone que son los menos, los menos graves en el caso de que se contagien? Y por otro lado, ¿por qué cuesta tanto, sobre todo en los jóvenes, que terminen de negativizar el virus? Bueno, la verdad que hay muchas cosas que no sabemos todavía. En Argentina hay varios niños infectados, sobre todo los primeros casos se presentaron en el Chaco. Muchos de estos casos se han resuelto efectivamente. No hay, digamos, por suerte ninguna, al menos yo no tengo reporte de ningún fallecido menor de 18 años. Hay 2 casos en la literatura en otros países, en China específicamente. Y posiblemente, digamos, la cuestión de por qué los niños tienen viremia o no tienen viremia, o si hacen respuesta a anticuerpos, eso todavía son temas que tenemos que todavía estudiar un poco más, si no tenemos mucha información al respecto. Pero sí sabemos que no tienen complicaciones graves, afortunadamente. Bien. Bueno, le voy a preguntar si se ha resfriado en este tiempo, porque la mayoría da cuenta de que no ha tenido demasiados problemas respiratorios, se están cuidando tanto por el virus, por el coronavirus, que aparentemente habría bajado en las estadísticas los casos de infecciones respiratorias en general. ¿Tiene el dato ese? No sé Sí, si por se suerte, resfrió. y esto es algo que se vio también en la epidemia, en la pandemia del 2009, de la gripe. El hecho de que la gente se lave las manos, se mantenga lejos de otras personas, bajó la incidencia de otras enfermedades como las diarreas, por ejemplo. Claro. Ahora lo que sabemos en Argentina, que por suerte lo que bajó muchísimo han sido los accidentes viales, y de hecho las camas de terapia intensiva que tenemos vacías, Claro, son en parte porque muchas de estas personas que antes ocupaban estas camas, por suerte no han tenido, digamos, no ha habido accidentes y no estamos con estos problemas también. Doctor Omar Sued, muchísimas gracias, como siempre, ha sido muy atento y muy claro con todas las explicaciones que nos ha dado, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. Recalcar lo que decía la doctora Barbás, que es un excelente profesional, que lo que importa también son los casos recuperados. Ajá, y tengo sí. entendido que ahí mismo en Córdoba, en el laboratorio de hemoderivados, están llamando a los casos positivos, están pidiendo que esos casos que se han curado ya, que ya los han dado de alta, que se contacten para donar muestras de sangre para evaluar en el futuro otras alternativas de tratamiento como el plasma de convaleciente o la gamma globulina hiperinmune. Así que si pueden contactarse con el laboratorio de hemoderivados, pueden ayudar a otras personas. Excelente, Gracias. excelente mensaje, nos vamos a ocupar de reiterarlo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable, como siempre. Muchas gracias.